desde Sumeria hasta Estados Unidos. Una enciclopedia audiovisual donde explicamos todas las civilizaciones que cambiaron el mundo. Adéntrate en nuestra línea de tiempo. Bienvenidos a Ilibar Historia. Tras la caída de Roma Occidental en 476 después de Cristo, el mundo conocido se transformó de manera radical. Lo que una vez fue el vasto imperio que unía a Europa, el Mediterráneo y parte del norte de África, se fragmentó en reinos, ducados y territorios locales. Sin embargo, la historia no terminó con la caída de Roma, simplemente cambió su centro de gravedad. En el este, el Imperio Romano de Oriente, conocido como Bizancio, emergió como heredero de la tradición romana, preservando leyes, administración, arte y religión en su capital, Constantinopla. Bizancio se convirtió en el puente entre la antigüedad y la Edad Media, conservando la herencia romana mientras se enfrentaba a nuevos desafíos políticos, militares y culturales. Los emperadores bizantinos tenían que lidiar con amenazas constantes, pueblos bárbaros al oeste, persas al este. Y, más adelante, el surgimiento del Islam en esta posición estratégica convirtió a Bizancio en un actor central del Mediterráneo oriental y del comercio entre Europa y Asia. Mientras Europa occidental experimentaba fragmentación y descentralización, Bizancio mantenía una administración compleja y un sistema burocrático que garantizaba estabilidad, recaudación de impuestos y mantenimiento de infraestructuras. Sus murallas, iglesias y palacios no solo protegían su ciudad, sino que también simbolizaban el poder y la continuidad de Roma. La influencia bizantina no se limitaba a la política. Su cultura, religión y arte irradiaban hacia Europa Oriental, Rusia, los Balcanes y a través del Mediterráneo hacia Italia y España. Al mismo tiempo, nuevos actores aparecían en el horizonte. El surgimiento de reinos germánicos en Europa Occidental, como los ostrogodos, visigodos y francos, redefinía las fronteras y la política europea. Aunque fragmentados, estos reinos mantenían un vínculo indirecto con las tradiciones romanas, adoptando leyes, costumbres y estructuras administrativas que sobrevivirían en la Europa medieval. Bizancio, además, mantenía contacto con el mundo islámico naciente, que empezaba a expandirse desde la península arábiga. Este contacto marcaría la pauta de conflictos y comercio durante siglos, desde la diplomacia hasta las batallas en el Mediterráneo y el cercano Oriente. La ciudad de Constantinopla, estratégica y rica, se convirtió en un imán de intercambios culturales y económicos, conectando Oriente y Occidente en un mundo en plena transformación. La historia de Bizancio en este periodo no solo es militar o política, también es una historia de continuidad cultural y tecnológica. Mientras Europa Occidental se reorganizaba en pequeños reinos feudales, Bizancio preservaba la ingeniería romana, los códigos legales y la tradición artística que influiría, incluso, en el Renacimiento, siglos después. Su posición de puente entre mundos le permitió mantener redes comerciales, diplomáticas y culturales que conectaban con Asia Central, India y, en menor medida, con China. En este capítulo inicial, el espectador puede visualizar cómo, tras la caída de Roma Occidental, el mundo no se hundió en la oscuridad de inmediato, más bien, emergió una nueva dinámica global en Bizancio, consolidando el este, Europa fragmentándose en reinos, y el mundo islámico y China comenzando su expansión e influencia. Esta base es fundamental para entender la sucesión de imperios y civilizaciones que veremos en los videos posteriores, y cómo cada región comenzó a desarrollarse de manera simultánea, aunque con ritmos y características propias. En síntesis, Bizancio se presenta como la continuidad del mundo romano, un imperio resiliente que conecta la historia antigua con la medieval, y sirve como referencia central para situar al espectador en la nueva línea de tiempo. Desde aquí, podremos ir observando cómo emergen los califatos islámicos, los imperios africanos, China y América, todos interactuando en paralelo, conformando un panorama global que empieza a tener sentido
a través de esta perspectiva cronológica y geográfica. Cuando Roma cayó en Occidente, muchos imaginaron un mundo en ruinas, fragmentado y sin rumbo. Pero mientras Europa Occidental entraba en una etapa de transformación profunda, en Asia Oriental estaba ocurriendo exactamente lo contrario. China no solo sobrevivió al colapso romano, sino que se consolidó como el sistema político, económico y cultural más estable y sofisticado del mundo durante siglos. Para entender esta línea de tiempo global, China no es un actor más, es la columna vertebral que permite comparar, medir y comprender todo lo demás. Tras siglos de división interna, China volvió a unificarse, demostrando una capacidad única para reconstruirse una y otra vez. La autoridad central, la burocracia estatal y la idea de un imperio gobernado por leyes y funcionarios preparados siguieron funcionando incluso en momentos de crisis. Mientras en Europa se fragmentaban los territorios y el poder se personalizaba en señores locales, en China, el Estado seguía siendo una institución sólida, reconocible y continua. Esta estabilidad permitió algo crucial: la prosperidad económica sostenida. La agricultura china alcanzó niveles de productividad extraordinarios gracias a la organización estatal, el control hidráulico y la innovación técnica. El excedente agrícola alimentó ciudades enormes, algunas de las más pobladas del planeta, y sostuvo una economía monetaria activa cuando en otras regiones el comercio se reducía drásticamente. China no vivía aislada. A través de rutas terrestres y marítimas, mantenía contactos constantes con Asia Central, el sudeste asiático, la India y, de forma indirecta, con el mundo islámico y Europa. La famosa ruta de la seda no era una sola carretera, sino una red compleja por la que circulaban mercancías, ideas, religiones y tecnología. Seda, porcelana y conocimientos científicos salían de China, mientras entraban influencias culturales, productos exóticos y nuevas corrientes de pensamiento. Este intercambio constante convirtió a China en un motor global, aunque muchos de sus contemporáneos no fueran conscientes de ello. Innovaciones como el papel, la pólvora, la brújula o la imprenta transformaron lentamente el mundo, incluso siglos antes de llegar a Europa. Mientras Bizancio defendía las fronteras del antiguo mundo romano y el Islam se expandía rápidamente, China seguía marcando el ritmo tecnológico y administrativo del planeta. Pero esta grandeza no estuvo exenta de tensiones. El tamaño del imperio, la presión demográfica y las luchas internas por el poder generaron conflictos recurrentes, rebeliones campesinas, disputas entre facciones de la corte y amenazas externas pusieron a prueba el sistema una y otra vez. Sin embargo, a diferencia de Roma en Occidente, China no colapsó definitivamente. Se transformó, se fragmentó en ocasiones, pero siempre volvió a reconstruirse sobre una base común. Esta capacidad de regeneración es clave para entender por qué China aparece en todas las líneas de tiempo que estamos construyendo. Mientras otras civilizaciones surgen, brillan y desaparecen, China se adapta y continúa. En el mismo periodo en el que África Occidental comenzaba a formar grandes reinos comerciales y América desarrollaba imperios completamente independientes, China ya funcionaba como una civilización madura, con siglos de experiencia estatal acumulada. El contraste con Europa Occidental es revelador. Donde antes Roma había impuesto carreteras, leyes y administración, ahora surgían reinos fragmentados y poderes locales. En cambio, en China, el ideal imperial seguía vivo: un solo emperador, un solo mandato celestial, una sola estructura de gobierno reconocida. Esta diferencia marcaría profundamente el desarrollo histórico de ambos extremos del continente euroasiático. China también actuó como referencia indirecta para otras civilizaciones. A través del comercio y el contacto cultural, su modelo influyó en Corea, Japón y el sudeste asiático, regiones que adoptaron y adaptaron elementos chinos, como la escritura, la administración
o la filosofía política, incluso sin conquista militar directa. La influencia china se expandió de manera duradera. En esta línea de tiempo, China representa la continuidad en un mundo de cambios. Mientras analizamos la caída de imperios, el surgimiento de nuevos poderes y la transformación de sociedades enteras, China nos permite ver que la historia no es solo colapso y caos, sino también resiliencia, adaptación y permanencia. Este capítulo nos recuerda que, tras la caída de Roma Occidental, el mundo no entró en una edad oscura global. Al contrario, grandes centros de poder y cultura siguieron desarrollándose con enorme complejidad. China fue uno de los principales y su presencia constante nos ayudará a entender mejor cada civilización que iremos explorando en los próximos videos. Mientras Bizancio resistía en el Mediterráneo oriental y China consolidaba su poder en Asia, otras regiones del mundo desarrollaban imperios centralizados, complejos y profundamente conectados a sus entornos. África y América, a menudo marginadas en los relatos tradicionales, fueron escenarios de civilizaciones organizadas, con estructuras políticas sólidas, economías dinámicas y visiones del mundo propias. Este capítulo nos sitúa en esos espacios paralelos, mostrando que la historia global no avanzaba en una sola dirección ni desde un solo centro. En África Occidental, tras la caída de Roma Occidental, comenzó a consolidarse un sistema de poder basado en el control del comercio y del territorio. El desierto del Sahara, lejos de ser una barrera infranqueable, se convirtió en un puente gracias a las rutas caravaneras. Oro, sal y productos de lujo circularon entre el África subsahariana y el mundo islámico, generando riqueza y estabilidad política. De este contexto surgirían grandes imperios africanos centralizados, capaces de organizar ejércitos, recaudar impuestos y administrar vastos territorios. Estos reinos africanos no eran sociedades aisladas ni primitivas, poseían capitales urbanas, sistemas de gobierno jerárquicos y una diplomacia activa con el norte de África y Oriente Medio en la adopción del Islam por parte de las élites gobernantes facilitó el comercio, la educación y la integración en redes internacionales. Sin eliminar las tradiciones locales, África Occidental se convirtió así en un nodo clave de la economía medieval, comparable en importancia regional a Bizancio o a los grandes califatos. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en un mundo completamente desconectado de Eurasia, América desarrollaba sus propios imperios. Las civilizaciones americanas evolucionaron sin caballos, sin hierro y sin escritura alfabética, pero lograron crear sistemas políticos y económicos altamente eficientes, ciudades monumentales, calendarios precisos, agricultura intensiva y una profunda relación entre religión y poder caracterizaron estos mundos. En Mesoamérica, los pueblos que sucedieron a los mayas continuaron perfeccionando modelos de poder centralizado, basados en la guerra, el tributo y la legitimidad religiosa. Más al sur, en los Andes, surgió un sistema imperial que integraba territorios extremadamente diversos mediante una administración sorprendentemente eficaz. Caminos, almacenes estatales y una estricta organización social permitieron controlar vastas regiones montañosas sin necesidad de moneda ni escritura formal. Lo fascinante de este periodo es la simultaneidad histórica. Mientras en África se comerciaba con oro y se construían imperios sobre rutas transsaharianas, en América se levantaban ciudades y se gobernaban millones de personas mediante sistemas completamente distintos. Ninguno de estos mundos era atrasado, simplemente respondían a condiciones geográficas, culturales y tecnológicas propias. Este capítulo es clave para romper la idea de que la historia medieval fue exclusivamente europea o mediterránea. África y América no estaban esperando ser descubiertas ni conquistadas, estaban viviendo sus propios procesos de centralización, expansión y conflicto. Sus imperios enfrentaban tensiones internas, luchas por el poder y desafíos medioambientales, del mismo modo que Bizancio,
China o el mundo islámico. Al situar a África y América dentro de esta línea de tiempo global, entendemos que el mundo entre los siglos V y XV fue plural, complejo y profundamente interconectado en ideas. Aunque no siempre en contacto directo, cada región desarrolló soluciones propias al problema del poder, la economía y la organización social. Y todas, sin excepción, forman parte del gran relato de la historia humana. Este panorama prepara al espectador para los próximos videos individuales, donde entraremos en detalle en cada una de estas civilizaciones. Aquí solo hemos trazado el mapa general, mostrando que, mientras Roma había caído en Occidente, el mundo seguía avanzando con fuerza en múltiples direcciones al mismo tiempo. Tras recorrer Bizancio, China y vislumbrar los primeros indicios de África y América, es momento de dar una visión panorámica del mundo entre la caída de Roma occidental y la caída de Bizancio. Este capítulo funciona como un mapa global narrativo, mostrando simultaneidad, paralelismos y conexiones indirectas entre civilizaciones. Su objetivo es preparar al espectador para los videos individuales de cada imperio o civilización que exploraremos a continuación. En Europa, Bizancio seguía siendo la referencia de poder, continuidad cultural y diplomática. Al mismo tiempo, en Occidente, los reinos germánicos se consolidaban y redefinían la política europea. Francia, Alemania, Italia y España comenzaron a reorganizarse bajo sistemas feudales, adoptando parcialmente leyes y costumbres romanas. Esta fragmentación contrastaba con la centralización bizantina y al mismo tiempo generaba tensiones internas que serían determinantes para la Europa medieval. En Asia, China mantenía su estabilidad y progreso técnico, pero ya surgían los indicios de dinámicas cambiantes, con las invasiones y el posterior ascenso de los mongoles. Las rutas comerciales seguían funcionando como arterias de intercambio cultural y económico, conectando regiones tan distantes como el Mediterráneo, India y el Lejano Oriente. Esta red global, aunque indirecta, hacía que las civilizaciones estuvieran en constante interacción de ideas, productos y tecnología. África Occidental consolidaba sus imperios centralizados, creando economías sólidas basadas en el comercio transahariano de oro, sal y otros productos estratégicos. Estas redes no solo fortalecían la autoridad interna, sino que también vinculaban África con el mundo islámico y de manera indirecta Asia con Europa. Esta globalización temprana demostraba que el mundo ya no era un conjunto de territorios aislados. Todo estaba en interacción, aunque de forma desigual y adaptada a cada región. En América, los mexicas y los incas comenzaban a estructurar sus sistemas de poder de manera compleja, cada uno controlando territorios extensos, organizando ciudades y administrando recursos a gran escala. Sus avances en agricultura, urbanismo y religión muestran que, aunque aislados de Eurasia y África, estos imperios compartían con ellos la capacidad de construir sociedades centralizadas y resilientes. Sus logros preparan el terreno para comprenderlos cuando les dediquemos videos individuales más adelante. Finalmente, al unir todas estas piezas, el espectador puede comprender que la historia posterior a la caída de Roma occidental no es un vacío o un retroceso, sino un mosaico de civilizaciones en paralelo, algunas emergiendo, otras consolidándose y muchas interactuando indirectamente a través de comercio, guerra o ideas. Esta perspectiva nos permite ver la historia como un sistema interconectado, en lugar de relatos aislados por continente o cultura. Este capítulo cierra el video introductorio mostrando el panorama completo del mundo, listo para que cada civilización tenga su propio video. El espectador ya sabe de dónde venimos, qué dinámicas existen y hacia dónde se dirige la historia. Ahora podemos sumergirnos en Bizancio, los califatos islámicos, los imperios africanos, China, los mongoles, Rosh de Kiev y las civilizaciones americanas, con detalle, tensión y narrativa profunda.